Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de que nos permita estar de nuevo con otro tema muy importante para su gloria y que esto sirva de bendición para todos. Hoy tenemos un tema que es acerca de, este tema es para mujeres, para hermanas o mujeres, que tiene que ver con el sistema menstrual. Vamos a ver lo que Dios nos da. Para que Dios nos ayude. Vamos a hacerlo con la palabra y así podremos realmente conocer algo más. Cómo podemos solucionar el problema bíblicamente, principalmente como el tema es para mujeres, que puedan oír y aprender. Presten mucha atención para que pueda recibir de Dios, de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema está en el libro de Lucas, capítulo Gloria a Dios, capítulo 8, versículo 43. Dice así: pero hubo una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y lo que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Al leer el tema, reciba sanidad. Crea que por la palabra podrá entender claramente cómo se puede solucionar algunos problemas íntimos, personales, que no se dicen, pero que Dios lo tiene todo en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor, y siempre es necesario de buscar su Biblia y orar para recibir la confirmación de los estudios que Dios da. Bien, aquí tenemos un caso, ¿verdad? Una mujer que tenía un problema, pero vamos a entender qué es, cuando hablamos de menstruación, según podemos entender, es un proceso fisiológico por el que las mujeres se higienizan periódicamente por su parte íntima, ¿verdad? Según Dios le ha determinado, y así como la mujer tiene un órgano que es diferente al del hombre, entonces Dios estableció esta manera para que hubiera una limpieza, una higienización en cada determinado tiempo, un periodo de 30 días o más o menos, pero debe de ser regulado. Entonces, por eso se llama menstruación, porque es de parte de Dios que viene esto. Pero seguimos, alabado sea el nombre del Señor, la gloria para Cristo. Pero dice la Biblia, pero una mujer que padecía de flujo de sangre. Aquí vemos que comienza el tema. Hay que ir notando y chequeando. Preste mucha atención, usted mujer que ha prestado atención para el tema, porque esto es para las personas que realmente desconocen y tienen el problema y solo conocen de médico, no lo conocen por la palabra. El tema es para que lo aprenda por la palabra. Bien, entonces
vuelvo y repito, pero una mujer que ella padecía flujo de sangre desde hacían 12 años. Aquí vemos que había una situación, había un descontrol, había un flujo, porque este flujo de 12 años era una situación. Su sistema estaba descontrolado. Ella tenía un problema interno, un problema que no podía ser feliz, un problema donde ella realmente se sentía mal. No podía realizar un hogar feliz. No podía ni siquiera tener hijos porque tenía un descontrol, tenía un flujo. Ya que Dios a todo le puso un control al cuerpo para que el cuerpo se maneje automáticamente. Cuando tenemos un deseo de algo, todo se normaliza. Cuando tenemos que ir al baño, el cuerpo acciona. Cuando tenemos que dormir, el cuerpo acciona. Cuando comemos, todo el cuerpo lo hace automáticamente porque es un cuerpo que Dios le aplicó vida. Este cuerpo tiene una manera que opera él mismo automáticamente como Dios lo estableció. Pero entonces ella tenía un descontrol. Y dice que había gastado todo en lo médico. Aquí vemos que los médicos no pudieron. Entonces estaba sin dinero y tenía el problema. Este es el punto donde nosotros vemos que Dios no tiene que esperar que tengamos dinero. Y Él está al tanto. Si realmente despertamos a través de la fe y vamos a Él, entonces Dios resuelve. Entonces dice, y por ninguno había podido ser curada. No podía, porque había un propósito de Dios, había un plan de Dios. Lo que a Dios le toca para glorificarse, ningún hombre podrá tocarlo o hacerlo, porque es un propósito que Él tiene en cada una de las cosas. Dice la Biblia, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Aquí vemos que ella, en la desesperación, en la angustia, no hallaba ni qué hacer, descontrolada. No podía ni siquiera meditar bien. Cuando una persona está en unas condiciones como ella estaba, y más en aquellos lugares que declaraban a la mujer inmunda, que no podía estar donde estaba la gente por el problema, entonces ella estaba desesperada. Y Dios, en lo desesperado, en lo angustiado, en lo que están padeciendo, es que Dios se glorifica. Entonces, seguimos, dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Aquí vemos una de las cosas que pasa con nosotros a veces, ignorando la gloria de Dios, el poder de Dios, ignorando la majestad de Dios, ignorando el cómo Dios se mueve. De alguna manera, ellos ignoraban lo que Jesús decía, porque ellos estaban en la forma natural y Jesús estaba en la manera espiritual, sobrenatural. El que está en lo natural nunca va a entender cómo solucionar el problema a través de Dios. Siempre buscará al médico, siempre buscará alguna cosa, siempre buscará al brujo, siempre buscará al hechicero, pero no buscará a Cristo. Entonces, cuando el Señor dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero dice en el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí vemos que el Señor sigue, porque Él lo que quería que ellos entendieran, que Él estaba al tanto de todo. Nada se puede mover sin que Dios lo sepa, ni una hoja. Y ellos todavía no podían entender lo que Él quería que ellos entendieran, porque ese era el plan del Señor. El Señor quiere que nosotros entendamos. Él quiere que usted entienda cómo puede ser sanada. El Señor quiere que usted vea y conozca esta historia para que economice, para cuando hay algún problema puede presentarse. Hay millones de personas, principalmente mujeres, que padecen de este problema y no han podido solucionarlo. Van al médico
porque no entienden el cómo, incluso cristiana. No saben cómo solucionarlo en Dios. Bien, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como él al instante había sido, sanada, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces aquí vemos que el Señor se glorificó poderosamente. Así Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos. Entonces hay cosas que debemos de entender. ¿Por qué causa a veces la persona tienen algunas enfermedades? Debemos de entender que hay un mundo que existe, que es el espiritual. Escuche bien, el espiritual y el natural. En el espiritual suceden las cosas que producen enfermedades. Por ejemplo, en el libro de Colosenses nos dice 3:5: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malo deseo. Cuando hay fornicación o impureza o pasiones desordenadas, a veces esto produce enfermedades, porque las enfermedades todas vienen por el pecado. Y esto es por lo terrenal. Entonces Dios nos pide que lo hagamos morir para que nosotros entonces tengamos una vida próspera. En el libro de 2 de Corintios nos dice el capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos algo que los médicos no pueden, y es entender cómo se limpia un cuerpo de espíritu, los espíritus que obran en las carnes, obras carnales, obras muertas. Y diferentes tipos de espíritus producen infecciones. A veces hay espíritu de fornicación y de adulterio. Cuando hay una vida desordenada de relaciones sexuales o relaciones pasadas, entonces esto produce infecciones y se ocultan. Y lamentablemente se desconoce el cómo es que una persona puede estar infectada de algo. Y es por eso, porque la carne absorbe y guarda. Y son espíritus vivos que están en la parte íntima que la ciencia no lo puede entender, porque eso le toca al Señor. Gloria a Dios. Entonces también debemos de entender que el Señor, cuando dice que alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí, Él dice en Mateo 11:28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí vemos que si una persona, por ejemplo mujer o hombre, tiene el Espíritu Santo en su ser, en su espíritu, en su alma, arraigado, cimentado como debe de ser, ha nacido de nuevo, el mismo Espíritu Santo cura a la mujer en cualquier situación que tenga en su parte íntima. No importa, porque Jesús echaba fuera a los demonios y sanaba por el Espíritu de Dios. Mala palabra. Debe de tener lo que Dios dice correctamente, que es poder, espíritu, el Evangelio, en tu ser, en tu espíritu totalmente, para que pueda ver la gloria de Dios y así pueda tener economía en tu vida. Y por esta razón a veces hay personas que no pueden ver la mano de Dios. Por eso ella acude al Señor, toca su manto, pero de él sale poder. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y por eso el poder de Dios sana, liberta, rompe la cadena, echa fuera a los demonios. Hay personas que viven gastando, van al médico porque no tienen fe. No se preocupan por buscar verdaderamente la forma que Dios tiene para sanar y son esclavos de diversas concupiscencias, de enfermedades. Para realmente tener una
vida sana y recibir de Dios esta paz y esta libertad y todo lo que Dios ha prometido a través de la promesa, tiene que ser obedeciendo la palabra y haciendo lo que Él dice. Y por esta razón es que a veces no se obtiene la sanidad. Y esto no tiene que ver, puede ser ceguera espiritual, puede ser paralítico, puede ser una persona que tenga lepra, no importa la enfermedad. Debe de entender que tiene que ser el Espíritu, la palabra, un nuevo nacimiento, una llenura para romper la cadena. Porque en la carne, como nos dice el libro de los Romanos, que Dios condenó al pecado en la carne. Y todo viene por el problema del pecado en la carne. Entonces Dios, por eso, quiere que entendamos cómo tener estos beneficios a través de su santa palabra. Es la palabra que Dios ha dado hoy para que tu mujer, recuerda, es un tema exclusivamente para mujer, para que entienda que no hay nada que Dios no pueda hacer, pero tenemos que acercarnos a Él a través de la palabra y solucionar estos problemas, porque esto es economía, es sanidad y es paz. Dios te bendiga y Dios te guarde, que Dios te ayude y que este tema te sea de bendición. Hay que promover los trabajos de Dios, porque mientras Dios nos dé hay que tomarlo todo, porque para nuestro bien y para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.